Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal a todos y todas? Muy buenos días. Hoy sábado 27 de febrero de 2021. Estamos arrancando la 12ª sesión de la quinta generación de la red. El día de hoy nos acompaña Juan Pablo Figueroa Lash para hablar de transparencia y acceso a la información desde el periodismo. Juan Pablo es un periodista chileno que ha trabajado en CIPER, Contacto, Radio Bio Bio y La Tercera, y en diferentes medios chilenos y extranjeros. También imparte clases y talleres de periodismo de datos, de investigación, y ha sido finalista en premios de excelencia periodística en Chile y Latinoamérica, autor de un libro y coautor en otros tantos, y es miembro fundador de la Red de Periodistas de Chile. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por acompañarnos nuevamente hoy. Juan Pablo ha sido tutor desde la primera generación, entonces para nosotros es un honor tenerlo cada generación, compartiendo siempre experiencias y conocimientos con cada uno de nosotros. Y pues bueno, te cedo la palabra antes, Juan Pablo. Déjame que somos una generación, la quinta generación es una generación bastante grande, son 60 participantes, entonces voy a hacer que Wow. no sea que se presenten todos, no han llegado todos, hasta el momento somos 42, pero que se vayan presentando al menos 5 personas para que más o menos ubiques algunos, y de ahí nos arrancamos con las sesiones. Entonces le pediría por Perfecto. favor a María España, si se puede presentar. Hola, estoy desayunando, disculpen. Mi nombre es María José España, estoy en la ciudad de Guatemala y hago fotografía y escribo. Mucho Muy gusto. bien, muchas Un gracias, gustazo. María. Por favor, Carolina Loza. Mm, Hola, ¿me ahí te escuchan? escuchamos. Sí, ahí te Ya. escuchamos. Hola, entonces, bueno, yo soy Carolina, soy periodista, estoy actualmente en Quito, entre Quito y Manta, Ecuador, eh, y trabajo como freelance en varios temas. Recientemente haciendo investigación y en temas de justamente de pedido de información, entonces ya tengo algunas preguntitas. Genial, muy bien, Carolina. Muchísimas gracias. María Cristina. Hola, mi nombre es María Cristina Muñoz, soy de Puerto Rico y trabajo en una emisora radial. Hola a todos y todas. Muchas gracias, María Cristina. Emiliano Contreras. Hola, yo soy Emiliano, soy de la Ciudad de México y trabajo escribiendo, sigo estudiando la carrera, voy a graduarme, estoy estudiando comunicación y me gusta también producir videos. Gracias, Emiliano. Y Federico, por favor. Hola, ¿cómo va? Yo también estoy desayunando, así que por eso no pongo la cámara. Eh, Soy Federico, soy de Argentina, tengo 24 y también soy periodista freelance. Genial, muchísimas gracias, Federico. Pues bueno, ahora sí, Juan Pablo, te cedo la palabra. Vale, muchas gracias. Bueno, bienvenidos chicos a esta sesión número 12 de la 12, ¿no? Ya, de la Red Latinoamericana de Jóvenes Periodistas. Bueno, como les contaba anteriormente en esa presentación muy generosa que hizo Quetzali, yo llevo ya varios años trabajando sobre todo en periodismo de investigación, haciendo clases de periodismo de investigación, periodismo de datos, y en todo ese periodo me ha tocado mucho usar la ley de transparencia e ir viendo cómo va avanzando tanto en Chile como en otros países. Bueno, ya me ha tocado varias veces hacer este taller, esta presentación. Eh, y hoy día vamos a conversar un poco para entender qué es lo que es las leyes de acceso a información pública, pero sobre todo cómo usarla, ¿ya? Y eso es súper importante porque las leyes de información pública o las plataformas que existen o las legislaciones que existen son muy distintas entre los distintos países, ¿ya? Pero los principios son comunes, los objetivos son comunes y las formas de poder utilizarlas de forma estratégica, siempre pensando que esta es una herramienta para nuestro trabajo que nos funciona, nos permite
acceder a información que de repente no tenemos a disposición fácilmente y nos permite robustecer nuestros reporteos y nuestros trabajos. Como toda herramienta, es una herramienta que hay que saber usar. No sirve de nada tener un martillo si no tengo, y si lo que quiero hacer es sacar un tornillo. Entonces tenemos que saber bien que las herramientas tienen funciones, tienen objetivos, y hay que saber usarlas, ¿no? Para que puedan cumplir su función efectivamente. Y eso es lo que vamos a conversar hoy, ¿ya? Entonces, me gustaría partir primero contándole un poco qué es este principio del acceso público a la información, ¿ya? Tenemos que entender que el acceso a la información pública es quizá uno de los síntomas más claros, más potentes de una democracia más o menos sana, ¿ya? Ahora, nosotros aquí, bueno, somos todos latinoamericanos, y tenemos que tener claro que también uno de nuestros puntos más en común es que nuestros países suelen estar en crisis, suelen estar en momentos bien convulsos, y con democracias que se han ido desarrollando sobre todo y se han ido fortaleciendo sobre todo en los últimos años, pensando que son más o menos democracias relativamente jóvenes y que se han ido robusteciendo y fortaleciendo en los últimos años con tropiezos, con avances. Y entre todo eso, uno de los principales síntomas de una democracia más robustecida es precisamente el acceso a la información pública que hay en los distintos países, ¿ya? Tenemos que entender que el acceso público a la información es parte esencial de la libertad de información y de la libertad de expresión, ¿ya? De hecho, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, este principio está consagrado en el artículo 19, que es precisamente el del derecho para acceder de la libertad de información, de acceder a información y sobre todo de recibir información y opiniones, que es un derecho, ya es considerado un derecho humano, ¿vale? Entonces, y desde ahí se basa todas las estructuras, todos los principios y todas las legislaciones que se han convertido en algo que, para convertir ese principio, que es algo que siempre suena muy bonito en el papel, pero si es que no hay una estructura concreta, una normativa clara, marcos legales que nos permitan acceder a ello, finalmente siempre ese principio, si es que no existe eso, ese principio va a quedar en letra muerta, ¿ya? Entonces, por eso también es importante tener claro que aquí vamos a estar hablando de cómo usar estructuras que ya existen. En los países donde no hay estas legislaciones o estas normativas, es más complejo, y ahí ya es el reporteo clásico, tradicional, para poder obtener la información por debajo, el que manda. Pero donde sí lo hay, es una vía que hay que saber transitar, ¿ya? ¿Y por qué? Porque finalmente, como todos sabemos, o sea, como todos somos periodistas, entendemos que la información es poder, ¿ya? O sea, el que tiene la información tiene mayor poder, y nosotros, y por algo también somos considerados, aunque siempre he considerado que es como un lugar común, pero también tiene algo de cierto, mucho de cierto, esto de que la prensa sea el cuarto poder, también tiene que ver ahí. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos la información. Y en la medida que nosotros podemos acceder por vías legales a información pública que nos permite robustecer, como les decía antes, nuestro trabajo, también nos fortalece y nos empodera, ¿ya? O sea, el acceso a la información tenemos que entender. Juan Pablo, creo que estás muteado y no te estamos escuchando. No sé por qué se silenció. He estado todo este rato hablando y nadie me ha escuchado.
¿O solo fue un poquito? Ya, perfecto. Solo fue un poquito. Ya. Solo unos segundos fue. Ya, entonces voy a retomar la idea. Entender que el acceso a la información es un arma. O sea, como si es que la información es poder, el acceso a la información y el acceso correcto a la información nos empodera y se convierte en un arma que es muy poderosa para cumplir nuestra misión como periodistas y nuestro rol social como periodistas, que es básicamente fiscalizar, conocer y desafiar el comportamiento autoritario de quienes ostentan el poder, ¿ya? El poder político, el poder económico, el poder entendido en sus distintas esferas. Y todo esto nos va a permitir, y esta arma es la que nosotros nos permite poder darle un trasfondo, un sustento y mayor quizá carne a nuestros trabajos. O sea, es distinto, por ejemplo, si, no sé, por ejemplo, ayer, una de las noticias más feas que nos ha tocado ver en Chile, encontraron a un niño de 3 años que llevaba una semana perdido, encontraron su cuerpo y al parecer finalmente todo indica que lo asesinó su tío abuelo, que era la última persona con la que había estado. Nosotros podemos agarrar una historia de esa como periodista y podemos estar haciendo la cobertura diaria, estando allá, buscar los testimonios, pero a la vez también podemos buscar ir más allá. ¿Por qué? Porque esta arma del acceso a la información nos permite abrir una puerta a una profundización mucho más allá y empezar a ver las noticias, los hechos, desde un punto de vista ya no como un caso a particular, sino que a veces también como un fenómeno. Y eso es uno de los tantos ejemplos que se pueden usar con la ley de transparencia, con el acceso a la ley de transparencia. Por ejemplo, en este caso, si es que vemos que podríamos buscar a través de la ley de transparencia, en este caso este chico Tomás que finalmente apareció muerto y que fue como la noticia que marcó la última semana acá en Chile. Podríamos pedir información a distintas instituciones para ver bien cuántos niños se han perdido en los últimos años, en qué regiones, de qué edades, cuánto tiempo llevan perdido, cuántas causas penales se han abierto, cuántas se han resuelto, cuántos de esos niños han aparecido, ¿no? Y podemos acceder a una información que va mucho más allá. Entonces, a partir, por ejemplo, de una noticia o de un hecho, podemos empezar a ver cómo este hecho se enmarca dentro de una posible negligencia, una posible falla de políticas públicas, una posible, o para ver, por ejemplo, no sé, de los chicos que han encontrado en los últimos, no sé, 15 años, cuántos han sido encontrados vivos, cuántos han sido encontrados muertos y cuántos han terminado con algún familiar involucrado como responsable. Entonces ya podemos empezar a pensar un caso como este, que ya deja de ser un caso puntual, lo podemos meter dentro de un contexto a través de la información que podamos recibir para poder identificar geográficamente información, para poder sacar conclusiones, para poder procesar, para poder aplicar, para poder conseguir bases de datos, pero a la vez también para poder obtener, no sé, en otros casos, en este no creo que sea muy factible poder encontrar información específica, pero por ejemplo, algún documento oficial que no esté publicado y que sea importante para cierta toma de decisiones del poder. Entonces, dentro de nuestra misión de fiscalización y de desafiarlo a los poderes y de ir controlando el comportamiento y el funcionamiento de la democracia y de fortalecimiento de la democracia, que es una tarea periodística fundamental, el acceso a la información pública nos empodera para ello, ¿ok? Tenemos que también entender que esto nos ayuda también para ver los procederes incorrectos para fiscalizar la corrupción, para prevenir o fiscalizar también la violación a los derechos humanos, y tenemos que entender esto que esto no es un arma solamente para los periodistas. El acceso a la información pública siempre tenemos que entender que es un derecho ciudadano.
¿ok? Es un derecho humano y es un derecho ciudadano. Entonces, de la misma, las mejores leyes son las que nos empoderan a mí como periodista, a un abogado o al kiosquero que vende revistas o a mi abuelita que no tiene idea de computación y de cómo acceder a todos estos volúmenes de información. Las mejores leyes de transparencia y los mejores sistemas son los que son los más abiertos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que este es un derecho ciudadano y un arma que le sirve a todos, desde el más chico hasta el más viejo. ¿Ok? Pero entonces tenemos que entender que esto, si bien no es algo solo para periodistas, ¿ya? Pero aquí tenemos que tener que entender que la diferencia que nosotros como periodistas, como ciudadanos, para los ciudadanos es un derecho a acceder. Yo creo que como nosotros para periodistas es una obligación usarla, ¿ya? Y yo creo que ahí es donde está la diferencia. O sea, si es que nosotros como periodistas, cuando estamos buscando información para poder revelarla, para poder armar nuestros trabajos, nuestros reportajes, no usamos la ley de transparencia, o los mecanismos que existen en nuestros respectivos países, generalmente esas leyes se van debilitando. O sea, todas estas leyes, porque tenemos que entender que el concepto de transparencia y de lo que es público es un concepto bastante amplio. Es como los conceptos como de la moral, las buenas costumbres, que muchas veces aparecen mencionados en nuestras leyes, pero que finalmente quedan muy a discreción de jueces y es tan amplio que al final puede ser todo o puede no ser nada. Con la transparencia es exactamente lo mismo. El principio de que todo sea público, o sea, todos los documentos elaborados por algún organismo público, los que tengan que ver con los que fundamenten los elementos que fundamentaron la toma de decisiones, que también sean públicos, todo eso también está súper amplio, ¿ya? Entonces, la única forma de ir acotándolo y de ir definiendo qué es lo que efectivamente cabe dentro de esto y qué es lo que no, esto se va armando en la medida que uno va usando las leyes y lo va ejercitando. Por ejemplo, hace algunos años hicimos un reportaje en CIPER. CIPER, bueno, es un medio especializado en investigación periodística en Chile, que fue uno de los pioneros usando las leyes de transparencia vigentes, incluso antes de que existieran leyes de transparencia. Hicimos un reportaje sobre los médicos que no cumplen sus horarios en los hospitales públicos. Y pedimos toda la información a través de los canales en ese momento vigentes. ¿Ya? Hubo varios hospitales que nos negaron la información. ¿Por qué? Porque decían porque lo que pedimos fue el registro de durante un año de asistencia de los médicos en distintos hospitales del país. Algunos nos negaron la información porque decían que esa información era información privada, porque que era información privada de los médicos, y que como eran tantos, no se les podía preguntar uno a uno, entonces mejor la rechazaban. Dimos la pelea en las organizaciones, en los organismos pertinentes, después vamos a entrar al detalle de cómo hacer todo eso, y finalmente dimos una pelea argumentando de que si es que estamos pidiendo los accesos, los registros de asistencia laboral de funcionarios públicos en su función pública, no tendrían por qué ser documentos privados, sino que debieran ser documentos públicos, porque precisamente tienen que ver con su función pública. Finalmente, después de meses peleándolo, nos encontraron la razón, nos dieron eso y finalmente se generó una jurisprudencia. Desde ese fallo, todos los registros, porque antes estaba ese espacio para poder negarse, porque todavía no estaba claro si es que eso estaba contemplado dentro de lo público o no. Cuando ya obtuvimos el fallo, desde ese entonces, todos los registros de asistencia de todos los funcionarios públicos del país
pasaron a ser públicos, por ir generando jurisprudencia, ir generando antecedentes que van abriendo el camino. Entonces, como periodistas también tenemos que entender que no solamente tenemos que pensar en el acceso a la información pública para acceder a una información que no voy a entender. Es algo que es mucho más importante que eso, y eso yo creo que es un switch que nos tenemos que meter en la cabeza. No solamente una herramienta para acceder a información, es una herramienta para ir fortaleciendo la democracia, para ir abriendo caminos, para ir abriendo el espectro y el abanico de la información que la ciudadanía va a poder tener acceso en sus manos, ¿vale? Entonces eso es súper importante para que cada vez que nosotros empecemos a pensar en pedir información pública, ya no es solamente un tema de porque necesito tener un dato, sino que tengo que ver bien que si es que yo voy a pedir un dato y lo voy a acceder, también estoy fortaleciendo de que ese dato tiene que ser accesible. Y si es que es accesible para mí, tiene que ser accesible para todos. ¿Ok? Entonces, bueno, estos principios de un paneo un poquito más rápido para entender de dónde viene esto. Estos principios no son nuevos. De hecho, la primera ley que garantizaba el acceso a la información pública es de 1766 en el Reino de Suecia. ¿Ya? Entonces estamos hablando ya hace más de 2 siglos que hay un poco de los primeros antecedentes del acceso a información para la ciudadanía. Por supuesto, en un principio no habían ni canales, no existía como los fortalecimientos que existen ahora, y que se han ido trabajando a través del tiempo y con el aprendizaje que se ha ido logrando. Y después de 2 siglos después ya hay más de 100 países que cuentan con legislaciones locales y que regulan y garantizan el acceso a la información pública. Ojo, que siempre hay ciertas limitaciones. No todo es público, no todo lo que aparece que está en un organismo público es de acceso universal para todos. Hay ciertas restricciones, hay ciertas limitantes, algunas con mayor fundamento, otras no tanto, y por eso es importante ir conociendo también las leyes. ¿Cachai? Entonces, recién en la última década es cuando esto ha tenido, las últimas 2 décadas en realidad, esto es cuando esto ha tenido un boom de cierta forma en el mundo. De hecho, en este momento en el ¿cómo se llama? En el registro del Global Right to Information Rating, considera 128 países que tienen algún tipo de acceso a información pública. Y claro, o sea, muchos lo tienen, pero eso no significa que esté todo resuelto. Al contrario, esa es la base, ese es el punto de partida. O sea, los países que han logrado ya tener algún tipo de legislación, algún tipo de norma, no lo resolvieron. Están recién abriéndose un paso a todo este universo de información, y ese universo se va a ir abriendo y se va a ir fortaleciendo en la medida que los vamos usando. Y como periodistas tenemos, como les decía antes, la obligación de hacerlo. ¿Ok? Entonces, bueno, en Latinoamérica hay varios países que ya los tienen, no todos. Cuba no tiene leyes de acceso a información pública, Costa Rica no los tiene, Venezuela tampoco. Ya hay otros, por ejemplo, México, que está considerado dentro de las más fuertes, de este mismo ranking. Después más ratito les puedo mandar el enlace. Está considerada como una de las segundas más fuertes del mundo. Y dentro de los 50, y bueno, algunos países de Latinoamérica que han estado bastante altos en ese ranking, han ido cayendo también en el último tiempo. ¿Por qué? Porque también las leyes, como les decía antes, no lo resuelven todo. O sea, todo es el primer paso para ir abriendo el camino, y además que tienen limitaciones, algunas tienen trampas y hasta vacíos. Entonces siempre, también en la medida que las vamos usando, vamos apoyando y vamos aportando también a ir descubriendo estas fallas, descubriendo las trampas que tienen estas leyes, y se puede ir tomando decisiones y entregando información
para buscar caminos para ir mejorándola, ¿ya? Entonces, ¿por qué para nosotros es una obligación hacer esto? Porque nosotros somos un canal para para la gente que si bien toda la gente tiene acceso a la información pública, nosotros como periodistas, somos un canal para la gente, para que la gente que no tiene acceso, no tiene idea, no tiene el tiempo, o a veces no tiene ni siquiera el interés de acceder a esta información, nosotros se las podemos llevar, ¿ya? Entonces, por eso les decía, o sea, hay gente que, como es un derecho, hay gente que puede querer, puede no querer, puede tener ganas y no tiene tiempo de ejercerlo, y los derechos cuando no se ejercen se pierden, ¿ya? Entonces, por eso nosotros, como canal de información entre la ciudadanía y puente también entre la ciudadanía y los distintos poderes, tenemos nosotros la obligación de ejercer ese derecho. Entonces, bueno, en Latinoamérica esto también se viene desarrollando ya hace bastante tiempo, ¿ya? O sea, si bien la gran mayoría de los países, bien hace los últimos 15 años es donde se ha desarrollado con mayor fuerza, la primera partió en 1985 en Colombia, esa fue la primera en la región. Ha tenido enmiendas después, de hecho creo que la última fue en 2014, no estoy seguro si hubo después, pero que se han ido perfeccionando con el tiempo, muchas de ellas, y de hecho, como les decía antes, algunas están consideradas dentro de las mejores del mundo. La mexicana está considerada como la 2 según este ranking que yo les decía antes. El Salvador, que tiene una ley de transparencia de 2011, está considerada está en el top 10, está número 10, Nicaragua en el número 25, Brasil ha ido cayendo, pero actualmente está en el lugar 29, Chile estuvo en el 43 en su mejor minuto, pero ahora está en el lugar 53, ha perdido posiciones, y también tenemos que entender, bueno, que en el último tiempo, sobre todo con el tema de la pandemia, en muchos de los países estos esfuerzos y los funcionamientos se han debilitado un poco porque, bueno, muchos de los países como que le quitaron el esfuerzo al tema del acceso a la información pública para priorizar, o por lo menos con esa excusa, de priorizar los temas sanitarios. Entonces, bueno, y algunas son las más detalladas y completas que sus antecesoras, algunas de las latinoamericanas. O sea, por ejemplo, las de Estados Unidos y las de Canadá, que son las primeras en el continente. Hay versiones latinoamericanas que son mucho mejores. ¿Por qué? Porque han agarrado la gracia que hemos tenido de repente de ir sumándonos tarde a esto, es que no estamos inventando la rueda, ¿ya? Entonces, las experiencias que se han ido implementando en Latinoamérica han tomado experiencias anteriores y casi todas también, por ejemplo, constituyen distintos tipos de funcionamiento. Algunas, por ejemplo, solamente han planteado una ley. Otras han planteado una ley y una plataforma especial que agrupa todas las solicitudes que uno le puede hacer a los aparatos del Estado. Otras, como en Chile, en México u otros países, también consideran organismos encargados de velar y de garantizar que se respete este derecho, ¿ya? Entonces, por eso, y ahí es donde voy lo que antes les decía, que si bien la ley no lo resuelve todo, y cada ley, hay leyes que son más robustas que otras, nos generan un punto de partida para poder ir desarrollando esto. ¿Ok? ¿Y por qué la importancia de que se vaya usando? Por ejemplo, la de Colombia. La de Colombia fue la primera en Latinoamérica, en la región. Como les decía antes, esta existe desde 1985. Pero también la ausencia de repente en un principio de organismos que velaran con el correcto cumplimiento, la falta de sanciones de repente. Y se convirtieron en fallas que hicieron que la misma ciudadanía, e incluso los mismos periodistas, desistieran de hacer uso de ella.
Y finalmente, aunque es la más antigua, de repente se han hecho encuestas donde hay varios periodistas que ni siquiera conocen su funcionamiento y su existencia y su utilidad. Y entonces, también a la medida que las vamos usando, las vamos fortaleciendo y nosotros mismos vamos obteniendo mayor confianza respecto a los alcances y las potencialidades que podemos obtener a través de su no solamente de su uso, sino de su uso correcto. ¿Ya? Entonces, claro, como les decía antes, en México, Chile, Brasil, existen estructuras, mecanismos de fácil acceso, y eso mismo también lo fortalece un sistema, finalmente se convierte en un sistema más completo, que también hace que uno también pueda tener mayor confianza y mayor acceso mayor confianza y mayor acceso al uso sistemático de ella, ¿vale? Entonces, entendiendo de dónde viene esto, de dónde viene como el concepto, que también está muy relacionado también al principio de Open Data, que es básicamente que toda la información que manejan los organismos sea de acceso público. Pero no solamente de acceso público, sino que no solamente podamos acceder a ella, sino que además también podamos procesarla, podamos trabajarla en formatos abiertos, que no esté restringido al uso de software, que sea acceso libre, es decir, que no nos pidan nuestra información personal como para registro. Ahora, hay muchas instituciones o plataformas que sí lo solicitan, pero en general suele ser, o por lo menos acá en Chile, no es tanto como para poder sacarte información, sino que es para que tú puedas tener tu cuenta y puedas tener todas tus solicitudes organizadas bajo una misma plataforma. Lo cual es bastante útil cuando uno se dedica a pedir de forma sistemática información pública. ¿Ya? Entonces, aquí es donde tenemos ya que empezar a comprender cómo usarlo, ¿ya? O sea, como les decía antes, no basta con pedir, voy a llegar y voy a pedir cualquier cosa, porque es público, me lo tienen que entregar. Como les decía antes, todas las leyes y todas las normas, si bien nos han empoderado como ciudadanos y sobre todo como periodistas para poder acceder a información, también le entregan herramientas a los organismos para denegarla, ¿ya? Entonces, cuando nosotros generalmente pedimos la información, tenemos que tener claro que tenemos en la contraparte, hay gente que conoce la ley y que su función es precisamente dar admisibilidad o rechazar. Y ahí es donde empieza a jugar un tema de estrategia, ¿ok? Cuando nosotros no podemos llegar y salir a pedir algo como se me ocurrió. No puede ser, no puedo, eso dejémoslo para la gente que no está especializada en el acceso a información y que no tiene una mayor preparación para ello, y que muchas veces esas solicitudes terminan en nada, terminan rechazadas o son un fracaso, ¿ya? Nosotros tenemos que, siempre estamos peleando contra los tiempos, siempre estamos reporteando a contrarreloj, entonces nosotros también tenemos que buscar la forma estratégica de usarlo. Como les decía antes, como es una herramienta que nosotros vamos a usar, no puedo, si es que no usa la herramienta, lo más probable es de mal armado, ¿ok? Y aquí es exactamente lo mismo. Esta es una herramienta más de nuestro trabajo. Nunca el acceso a la información pública reemplaza al reporteo tradicional, siempre van en paralelo, ¿ya? Y de hecho, para poder hacer una solicitud de acceso a información pública que sea efectiva, nosotros también tenemos que pre-reportear anteriormente para saber bien exactamente qué vamos a pedir, a quién le vamos a pedir y cómo lo vamos a pedir, ¿ok? Entonces, claro, si bien las leyes en los distintos países
son distintas, y los mecanismos de acceso a información también son diferentes, al ser un principio común y al ser un objetivo común, también hay distintos consejos o distintos tips que les voy a compartir, que son comunes para todos los países donde existe algún tipo de legislación, algún tipo de vía para acceder a la información pública. ¿Ya? El primero, después les voy a mandar un documento con el detalle de esto, pero vamos, son 10 puntos, ¿son 10 puntos? Sí, son 10 puntos que pudimos ir identificando, y que son más o menos comunes en todos los países. El primero es que tienen que conocer la ley. O sea, ¿cuál es la ley? ¿Cómo funciona el sistema que regula el acceso a la información pública? ¿Cuáles son sus alcances? ¿Cuáles son sus limitantes? O sea, nosotros no podemos llegar sin saber qué nos exige la ley a pedir información pública. Porque, por ejemplo, si yo voy a pedir, quiero pedir todos los registros de llamada que tiene en su casa el presidente de la República. Y claro, o sea, yo digo, no, porque es que toda la información de él, como es funcionario público, me la debieran entregar. Pero no, lo más probable es que me la nieguen porque me digan, no, las llamadas telefónicas de su domicilio personal son información privada porque está dentro de su espectro público. O sea, perdón, de su espectro privado. Entonces me la van a rechazar. Y finalmente, si yo estoy tratando de obtener información que vaya en esa línea, voy a perder tiempo. Muchas veces las leyes establecen plazos para respuestas, etc. Entonces, si yo no sé muy bien qué es lo que voy a pedir, a quién lo voy a pedir y cómo pedirlo, lo más probable es que finalmente termine en un fracaso mi solicitud y termine perdiendo tiempo para mi reporteo, y que todos sabemos que el tiempo es oro en nuestra profesión. ¿Ok? Entonces, lo primero es que se lean las leyes de sus respectivos países, y comprendan bien cuál es la estructura y cuáles son los mecanismos que existen para poder acceder a la información. Eso es lo más básico, es la única forma en la que pueden definir cuáles son los límites que se establecen entre lo público y lo privado y las posibles causales de reserva. Como antes les decía, las leyes de acceso a información pública también tienen limitantes, no es todo es abierto. O sea, por ejemplo, si yo voy y le pido información al ejército sobre las compras de misiles que están haciendo, no sé, a Estados Unidos, de hecho Chile hace poquito compró varios misiles de Estados Unidos, nunca entendí mucho por qué. Si yo voy a pedir información sobre eso, lo más probable es que me la nieguen. ¿Por qué? Porque la misma ley establece una causal de reserva atendiendo que la revelación de esa información podría atentar contra la seguridad nacional. Entonces yo sé que si pido ese tipo de información voy a tener problemas. Entonces ¿eso quiere decir que no tengo que pedirla? No quiere decir eso. ¿Eso quiere decir que me tengo que restringir de pedir esa información? No. Pero si yo conozco la ley, conozco los alcances, conozco las limitantes, también puedo entender las formas de cómo dar vuelta una solicitud para llegar a cierta información que por la vía más simple o más lógica, lo más probable es que no llegue, ¿ya? Entonces, por eso, no tiene que ver con esto de conocer los alcances y los límites de la ley para autorrestringirse o autorregularse en qué pedir. Entonces, sino que es para poder decidir cuál es el mecanismo más conveniente y cuál va a ser el más efectivo a utilizar para poder acceder a la información que se requiere, ¿ya? Y si es necesario, ver cómo puedo presionar para poder correr la barrera de lo que es público y lo que no, para poder acceder a esa información. Un ejemplo, hace algunos años en Chile, entre 2014 y 2015, empezaron a estallar varios casos que fueron bien y que todavía tienen coletazos actualmente judiciales, de unos esquemas muy amplios y transversales de financiamiento ilegal de la política.
¿ya? De financiamiento a través de justificado con boletas falsas por servicios que no se hicieron, a través de empresas para financiamiento ilegal de campañas políticas. Y eso con gente de todos los partidos y de los principales grupos económicos, que principalmente son los que están vinculados a los principales casos de corrupción. En ese periodo había un tipo de financiamiento, en ese momento estaba permitido que las empresas hicieran donaciones políticas y que se acogieran a beneficios tributarios por eso, ¿ya? En Chile, bueno, en casi todos los países existe el secreto tributario, entonces casi todos los periodistas sabíamos que habían empresas que estaban donando y que estaban accediendo a esto, pero sabíamos cómo existía el secreto tributario, a ninguno se le había ocurrido pedir al Servicio de Impuestos Internos la información de las empresas que se habían acogido a este beneficio por hacer donaciones a campañas políticas. Todos dábamos por hecho que nos iban a decir que no. Todos los que conocíamos, incluso los que conocíamos la ley, sabíamos que pensábamos que si es que pedíamos eso, íbamos a perder tiempo porque nos iban a decir que no, entonces mejor no lo pedíamos. Graso error. Hubo un par de periodistas del diario La Tercera en ese periodo, yo todavía trabajaba en CIPER en esa época, que nos pegaron una bofetada a todos en la cara porque pidieron esa información al Servicio de Impuestos Internos, bajo la premisa de, bueno, en el peor de los casos nos dicen que no, y bueno, peor es no intentarlo. Y nos dieron una bofetada porque les entregaron la información y lograron hacer un mapa de todas las empresas que habían logrado financiar por la vía legal a campañas políticas y hacer donaciones políticas y a quién lo habían donado. Entonces se pudieron empezar a establecer vínculos a través de datos oficiales que todos pensábamos que nunca nos iban a entregar, ¿ya? Entonces ellos lo que hicieron fue, voy a ver la ley misma me establece esta limitante, pero eso quiere decir que no voy a pedir la información. No, voy a estructurar una solicitud considerando estas limitantes y estructurándola de forma de que yo pueda pasarla por alto y poder tratar de llegar a la información. Nos pegaron una bofetada y finalmente todos, incluso varios de los que llevábamos más tiempo haciendo solicitud de transparencia, quedamos en el plop, en el suelo, diciendo, bueno, nos enseñaron realmente a que todos estábamos cometiendo un error, no podemos autorrestringirnos, pero sí tenemos que ver cómo, pero sí también nos plantea el escenario de cómo algo que nosotros pensamos que no vamos a poder acceder, si es que lo pensamos bien y lo armamos de forma estratégica, sí vamos a poder hacerlo, ¿ya? Entonces, por eso es súper importante entender los detalles, los derechos que nos otorgan las leyes, como también las ambigüedades que tienen estas leyes, los vacíos que tienen las leyes y las restricciones, para que todas esas cosas las podamos usar a nuestro favor, ¿ok? Entonces, este primer tip, este primer consejo que es amplio para cualquiera de los países donde vayamos a ejercer el periodismo, y que de hecho incluso para investigaciones transnacionales, o sea, yo como ciudadano chileno puedo aplicar estos consejos para publicar a Perú, a Brasil, a México, a Argentina, a Uruguay, etc. Por ejemplo, otro ejemplo también que ya no es chileno, en Uruguay, por ejemplo. Hace un tiempo hablaba, no sé si conocen a Guillermo Draper, un súper buen periodista de investigación de Sudestada, en Uruguay, que hace algunos años hizo una investigación que terminó derrocando al entonces vicepresidente del país. Fue una investigación por gastos irregulares cuando este vicepresidente era directivo de una empresa pública. Y él empezaron a buscar información, bueno, ¿cómo podemos acceder a la información porque le había llegado un dato de alguna fuente que le decía, revisen los gastos de las cuentas corrientes que la empresa pública le entrega a sus directores, de las tarjetas de crédito. Y bueno, de repente empezaron a buscar cómo poder conseguirlo, hablando con fuentes, cómo se la podrían conseguir esa información, no tenían vía de hacerlo.
y de repente se les ocurrió, bueno, y si lo pedimos por la ley de transparencia, bueno, ¿cómo nos van a entregar esa información que está, debiera ser restringida? O sea, nunca nos las van a entregar, mejor no la hagamos. Y se dieron vuelta, y se dieron vuelta, y se dieron vuelta, bueno, ¿sabes qué? Mejor pidámosla, en el peor de los casos nos dicen que no. Pidieron la información, y aunque no fue fácil, no fue una entrega rápida, y tuvieron que pelearla, finalmente lograron obtener que la empresa pública les entregara las cartolas con registros de gastos de todas las tarjetas de crédito que se le habían entregado a los directores de la empresa. Y finalmente descubrieron todo un esquema de malversación de recursos públicos que involucraba desde el entonces vicepresidente a muchas otras personas y que terminaron descabezando a muchos organismos y finalmente abriendo casos judiciales, se terminó haciendo justicia, se terminaron abriendo procesos administrativos, tuvo efectos políticos, entonces finalmente se logró armar una investigación que duró meses, finalmente, porque porque cada información que que fueron recibiendo también les fue abriendo a otras cuentas, a otro tipo de tarjetas, a otro tipo de empresas. Entonces finalmente abrió todo un esquema de corrupción que si bien uno pensaba que era algo muy lejano, que estaba muy oculto, finalmente solamente bastaba con solicitarlo y poder acceder a esa información, ¿ya? Tenemos que entender que la mayoría de los secretos que siempre buscamos cuando estamos reporteando, en realidad no son tan secretos, sino que es información que está disponible en alguna parte, solo que quizá no está abierta, entonces hay que salir a buscarla. Tenemos que entender que también esto viene del principio de las leyes de transparencia, y hay dos principios que basan la información, que son la transparencia, los principios de transparencia activa y los de transparencia pasiva. ¿Ok? Entonces la transparencia activa es la que se conoce como la información abierta, el open data. Es la información que está disponible, que los organismos públicos, por ley o por distintas normativas, están obligados a mantener publicada y disponible para la ciudadanía y para quien lo quiera solicitar. ¿Ya? Pero no todo está ahí. Hay mucha información que no está publicada, que no están obligadas a publicarla, pero que aún así es pública, y esa es la que hay que solicitarla. Esos son los mecanismos de transparencia pasiva. Entonces también es importante entender que existen estos dos principios. ¿Por qué? Porque siempre antes también de pedir una información de pedir una información pública, ver qué es lo que ya está disponible y qué es lo que ya está publicado, para que también ir ganando tiempo, o sea, que no nos entreguen algo que ya está disponible solamente pinchando en un link, ¿ya? Entonces eso también tiene que ver con la búsqueda que hacemos los periodistas. El segundo tip, que tiene que ver con algo que les decía antes, que es comprender que cada solicitud, más que llenar un formulario o redactar documentos, es elaborar una estrategia. ¿Ok? Porque, como decía antes, la información que se solicita en general no es inocua. O sea, siempre cuando nosotros estamos buscando alguna información, algún dato, no es porque nos gusta tenerlo, o porque se va a ver bonito en mi escritorio, sino que porque involucra intereses, porque tiene algún efecto, porque la información que yo estoy buscando no es algo que no tenga algún impacto, sino que al contrario, estoy buscando esa información porque precisamente tiene algún impacto sobre la vida de los ciudadanos, sobre algún caso de corrupción, o sobre el comportamiento de alguna política pública, y si es que, por ejemplo, voy a develar si es que la información que estoy buscando me revela que hay una mala aplicación de políticas públicas, siempre va a haber algún responsable que va a tratar de que esa información no salga a la luz. Entonces, para poder abrir ese camino, necesitamos elaborar una estrategia, ¿ya? O sea, siempre va a haber algún interés involucrado en la información que vamos a pedir. Por nuestra parte, el interés por revelar algo, por abrir la información, y por el lado de nuestra contraparte, ya sea un organismo público o la persona organización o fenómeno que estemos reporteando, también para que no salga a la luz y no se revele sus movimientos oscuros, no se revelen su negligencia al momento de efectuar su función pública, etc. Entonces, por lo mismo, tenemos que tener claro que, y es lo que les decía antes, que no es cosa de llegar a impedir la información y creer que porque es pública nos la van a entregar así como así.
tenemos que pensar muy bien el qué pedir, cómo pedirlo, qué lenguaje usar para no evidenciar todo nuestro trabajo. O sea, y esto es súper importante porque muchas veces cuando nosotros pedimos información pública, cometemos el error de revelar todas nuestras intenciones y todas nuestras cartas. Al momento cuando les hablo de toda una estrategia y decirles que la información es poder, también el momento de solicitar como de la misma forma que cuando yo voy a hacer una entrevista a alguna fuente, finalmente lo que estoy haciendo es un juego de poderes en el que yo quiero sacar información que esta persona me quiere ocultar, y tengo que ver cómo sacársela, y qué preguntas hacer, y cómo hacer las preguntas correctas, y cómo abordarlo, cómo conversar, cómo comenzar la conversación, y en qué minuto hacer la pregunta clave, etcétera. Entonces, es un juego de poder donde yo tengo que elaborar una estrategia, porque si no, mi contraparte me la va a ganar y no me va a entregar la información que yo busco. Cuando estoy haciendo una solicitud de transparencia, es exactamente lo mismo. Es un juego de poder, ¿vale? En el que yo, como periodista, tengo que jugar mis cartas para lograr destrabar esta información que está en algún organismo público, y destrabarla de la mejor forma y lo más amplia posible y lo más concreta posible. Entonces tengo que saber bien con qué lenguaje pedirlo, o sea, con qué términos voy a usar, con qué plazos de información los voy a pedir la información. Entonces, porque también tenemos que entender que, como les decía antes, quien está en el otro lado es alguien que entiende cómo funciona la ley. Entonces la van a usar a su favor, así como nosotros también tenemos que tratar de usarla a nuestro favor. Entonces la gran mayoría de las solicitudes que son denegadas son peticiones que en general no han sido suficientemente pensadas. Por ejemplo, si yo voy a pedir a un hospital, por ejemplo, todas las operaciones que se han hecho por operaciones que se han hecho en el registro de operaciones que se han hecho en los últimos 20 años. Y yo pienso, bueno, esa información debe ser pública. Sí, o sea, el acceso a esa información es pública, pero para poder acceder a ella, alguien la va a tener que buscar, alguien va a tener que acceder a ese registro. Y si están pensando, piensen bien, todos los registros de operaciones realizadas en un determinado hospital durante los últimos 15 años. ¿Cuántas operaciones hay? ¿De qué tipo de operaciones estoy buscando? Al ser algo tan amplio, estoy abriendo tan alto el abanico y con un plazo tan amplio que finalmente es difícil de acotar. Entonces, para la búsqueda de esta gente, de la misma gente que me tienen que entregar la información, van a decir, mira, ¿sabes qué? No te la puedo entregar porque es demasiado amplio, no tenemos el tiempo de hacer toda la búsqueda. Si necesitas algo más específico, especifica cuál es tu solicitud, pero si es que no está bien planteada, lo más probable es que te la rechacen. ¿Ok? Entonces, eso es súper importante, ir comprendiendo esto de la estrategia, ¿ya? Como tercer punto, esto de manejar también los plazos legales de respuesta y apelación. Como una buena estrategia, también una buena estrategia no se arma de un minuto a otro, ¿ya? O sea, nosotros cada solicitud que hagamos, tenemos que darle un espacio de tiempo, no sé, por lo menos algún par de horas para redactar, para ver cómo la vamos a redactar y la vamos a redactar bien, y para planificar mi solicitud. En general, la mayoría de las leyes de acceso a información pública con las cuales trabajamos manejan plazos para que la información les sea entregada. ¿Okay? Los plazos son distintos en distintos países, los mecanismos también de apelación, etcétera, son distintos, pero nosotros tenemos que contemplar que si yo voy a pedir información pública para un reportaje, esa información puede llegar a demorar todo el plazo que le estipula la ley. En el caso de Chile, por ejemplo, pueden llegar a ser 40 días, pensando que son 20 días hábiles para la respuesta para la primera respuesta. También está un periodo de 10 días de prórroga en caso de que por la organización, por motivos justificados, pueda decir, ¿sabe qué? No alcanzo a hacerlo los 20 días, necesito 10 días más. Entonces, siempre, por ejemplo, cuando yo pido información pública, también me tengo que planificar.
¿ya? O sea, no... Si estoy cubriendo, si es que yo necesito hacer algo para el día siguiente, o estoy armando un artículo para el periódico en el que estoy trabajando, y voy a publicar hoy día o mañana, no les recomiendo que usen las vías de transparencia y de la ley de transparencia, porque eso va a demorar y no lo van a tener para la edición de mañana y no lo van a tener para la edición de pasado mañana. Entonces, no es la mejor vía para hacerlo cuando estamos haciendo el trabajo rápido. Generalmente las solicitudes de transparencia son utilizadas para trabajos que son más, que requieren más tiempo y que tenemos más tiempo para poder reportearlo. O sea, bueno, generalmente cuando se trabaja en un periódico, en un canal de televisión u otros, generalmente los periodistas trabajamos con doble agenda, una agenda corta y una agenda larga. Para nuestra agenda larga es la que nos permite ir planteando... ir usando también estas leyes de transparencia. ¿Por qué? Porque nos da mayor holgura para poder acceder a la información. O también, por ejemplo, también nos permite programarnos. Una solicitud que yo pedí hoy día, a lo mejor no me sirve ahora, pero me va a permitir hacer un trabajo en un mes más. Y voy a poder llegar a plantear una pauta con información fresca, nueva, que solicité anteriormente. Entonces también esto de parte de esta estrategia de usar la ley de transparencia es anticiparse, es poder pensar a futuro, pensar mira, sabes que la información que yo estoy pidiendo ahora no la voy a usar, no la voy a usar acá en 2 días más, sino que la voy a usar de aquí a 2, 3, 4 semanas más cuando ya me llegue la información, y ahí va a tener un valor por sí solo. Quizá ahora en este momento no lo tiene, ¿vale? Entonces, por eso mismo es súper importante ir manejando los plazos legales de respuesta y de apelación, ¿ya? Para que nos podamos programar y poder también ir haciendo un seguimiento. Entonces, aquí podemos ir programando, por ejemplo, si yo pedí una información, yo ya puedo hablar con mi editor y decirle, mira, ¿sabes qué? Yo ya pedí esta información, pero no la voy a tener por lo menos de aquí a 15 días más, 20 días más. Así que esperémosla, pongámosla en la agenda, vamos haciéndole seguimiento, y una vez que me llegue, volvemos a conversar de este tema, lo podemos dejar ahí trabajando. Y eso también nos permite hacer una diferenciarnos también con el producto que están haciendo la competencia o colegas de otros medios, sobre todo en la cobertura diaria, porque, por ejemplo, algo que pasó hoy día, yo lo puedo levantar, puedo pedir la información, no sé, hoy día, sobre una noticia que pasó hoy día, y de aquí a un tiempo más voy a poder profundizar mucho más con información que solicité, y me va a permitir hacer una diferencia con lo que los otros colegas están haciendo en el reporteo diario, ¿ya? O sea, entonces el tercer punto, el tercer consejo que deben considerar es el manejar los plazos de respuesta que establece cada ley para cada organismo, y también los periodos y mecanismos de apelación en caso de que te lo nieguen, ¿ya? Para que podamos programar el trabajo y no hacer estas solicitudes, porque también he visto muchas veces que, no, es que lo pedí por transparencia, pero porque tengo que entregar el reportaje el fin de semana. Pucha, ok, la pediste el lunes, la información, con 20 días hábiles de plazo, que en general la mayoría de los organismos se suelen tomar el plazo completo para poderle entregar la información, finalmente esa solicitud va a quedar ahí perdida. ¿Por qué? Porque tuviste que cerrar tu artículo antes de que te entregaran la información, y claro, vas a poder consignar que se solicitó la información y que a la fecha del cierre no se publicó, pero finalmente no vas a tener la información. Entonces, de nuevo la pregunta anterior, ¿eso quiere decir que no hay que pedirla? No, se puede pedir igual, pero siempre considerando que existen plazos ahí y cómo los vamos a usar a nuestro favor para la programación de nuestros productos. ¿Ok? Y también para poder ir dándole seguimiento. O sea, cada solicitud que hagamos tenemos que ir haciéndole un seguimiento periódico para ir viendo cómo va avanzando y si es que ha tenido alguna respuesta, para que también no se nos pasen los plazos de poder apelar o para poder entregar nosotros. Lo que les decía antes, esto también, un cuarto consejo, esto de pre-reportear antes de redactar la petición y saber lo más detalladamente posible
qué tipo de información se requiere y a qué organismo solicitarla, ¿vale? O sea, si es que no hacemos eso, también es muy posible que cometan errores. Por ejemplo, he visto, pues, por ejemplo, me ha pasado con alumnos y me ha pasado con colegas, por ejemplo, que llegan a pedir información sobre una causa judicial no sé, o sobre estadísticas de causas judiciales, la piden al Ministerio de Justicia. Esa información no la maneja el Ministerio de Justicia, sino que la maneja el Poder Judicial, lo manejan los tribunales. Entonces, si es que la piden, por ejemplo, no, es que la pedí al Ministerio de Justicia, y de repente se demoran 10 días hábiles en responderles que esa información no les corresponde a ellos. ¿Y eso por qué? Porque el periodista no se preparó previamente antes de hacer la solicitud. No lo vio como una transparencia, lo vio como un trámite más. Y eso no puede ser así porque se van a cometer errores, ¿ok? Entonces, lo mejor es ser lo más específicamente posible, lo más específico posible al momento de pedir una información, ¿ya? Entonces, por lo mismo lo que decía antes, que no solamente hay que conocer la ley y los mecanismos que se establecen, sino que además también es súper importante que como periodistas, y eso yo creo que es un requisito básico para todo ejercicio periodístico, es que conozcamos el funcionamiento de las organizaciones y de nuestros estados, y de las organizaciones públicas, para saber bien cuáles son las atribuciones y competencias de cada organización, y qué tipo de información guarda cada una de ellas. O sea, por ejemplo, si yo voy a pedir información sobre compras públicas, tengo que saber claro cuál es la organización que regula las compras públicas en cada país y a esa organización se la voy a pedir. Y saber bien qué tipo de información requiero. O sea, y por eso es súper importante que nosotros pre-reportemos y que investiguemos previamente el tema que queremos reportear y que estamos investigando para poder determinar bien cuál es la pieza que falta en nuestro rompecabezas, ¿ok? Y, si es que, y que podamos pedir específicamente esa pieza. Y no pedir una pieza cualquiera porque me puede llegar una pieza repetida o una pieza incluso de otro rompecabezas. ¿Ok? Entonces, y también, volviendo a lo anterior, siempre, y parte de ese pre-reporteo es revisar todo lo que ya esté disponible en las plataformas web y en estas vías de transparencia activa que les decía antes, lo que ya está obligado a mantener publicado. Para no estar pidiendo algo que efectivamente está en una página web. O sea, he visto también que algunos colegas de repente llegan y piden información sobre, no sé, la resolución que permitió que tal persona, no sé, accediera a derechos de agua, por ejemplo, acá en Chile. O sea, todos estamos con escasez hídrica y con problemas con el cambio climático, y el tema del acceso al agua es un tema súper común a todos nuestros países. Por ejemplo, pedir una resolución del organismo que entregó acceso a derechos de agua a una empresa en una zona de alta escasez hídrica. Y de repente, no, es que lo pedí por transparencia. Perfecto, el editor se queda tranquilo con que lo pidieron por transparencia y pasan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y ya. Pensemos que el organismo se apuró y lo entregó en 10 días en vez de los 20 días hábiles que demoraba. Y te lo entregó en 10 días y te dice y te entrega la respuesta. Que he visto ese tipo de respuesta, esa información está publicada en nuestro sitio web, aquí está el enlace. Y es como, oh sí, el organismo se apuró y me lo entregó antes de que se venciera el plazo. Pero como yo no hice la búsqueda correcta antes, perdí 10 días porque esa información, como ya estaba publicada, la podría haber accedido en el día 1. Y me hubiese ahorrado todos esos 10 días que me atrasaron el trabajo. Entonces, es muy importante entender y navegar por los sitios web de los organismos y conocer estas plataformas, qué tipo de información está publicado en estos principios de transparencia activa, y lo que no esté ahí es lo que yo voy a pedir, ¿ya? Entonces, así podemos optimizar nuestros tiempos y evitar solicitudes que nos van a responder con algo que ya esté ahí publicado. Entonces, cuarto paso,
pre-reportear antes de redactar la solicitud, ¿ok? Y detallarlo lo más posible. Y ahí esa precisión está en el quinto consejo que les quiero dar. Para poder, porque como les decía antes, tenemos que ser lo más precisos posible. Nosotros no podemos dejar espacio a ambigüedades, a que haya una mala interpretación de nuestra solicitud. ¿Ok? Y eso también se va armando a través del pre-reporteo. O sea, por ejemplo, si yo voy a pre-reportear y estoy armando un artículo sobre una autorización o un contrato que se firmó en algún municipio, por ejemplo, con alguna empresa que está, algún documento que está siendo cuestionado por posible corrupción en su procedimiento, y ese documento no está publicado, yo voy a hablar con fuentes que me permitan identificar el nombre del documento, la fecha en que se firmó, y los organismos pertinentes que lo tienen. ¿Para qué? Para que yo después vaya a él mismo y le vaya a pedir no los documentos, el contrato que se firmó para, no sé, para el servicio de recolección de basura, sino que yo puedo, porque ahí puede ser, mira, sabes que la verdad hemos firmado 20 contratos distintos con distintas empresas en los últimos 15 años, ¿cuál es el que quieres? Y pierdo tiempo con eso. Entonces yo tengo que saber bien que estoy buscando el contrato de tal persona, de tal fecha, que tenía tal información. O con bases de datos, o con distintos tipos de información, ser lo más detallados posible, para poder restringir el espacio que los organismos tengan para denegar nuestra información. O sea, a lo que yo iba antes es que si nosotros en nuestras solicitudes dejamos espacio para ambigüedades o malos entendidos, porque o no manejamos correctamente la información, o no entendemos muy bien todavía qué es lo que requerimos, vamos a dejar un espacio para que el agente que responde la información pueda denegarla o dilatar la respuesta, precisamente agarrándose de esas ambigüedades o de esas imprecisiones que nosotros podamos tener. Entonces, y como les decía antes, como esto es un juego de poder, al momento en que yo a través de la solicitud que yo hago, yo tengo que dejarle claro y en evidencia a mi contraparte que yo conozco la ley y que yo la manejo y que yo sé usarla, yo sé qué es lo que estoy buscando y que yo sé qué es lo que él me va a tener que entregar. Mientras menos espacio le dejo para ambigüedades, menos espacio le dejo también para que me lo denieguen. ¿Ok? Entonces es demostrarle que yo sé bien lo que estoy pidiendo, no te estoy pidiendo algo que no sé que creo que tienes por ahí, que no sé muy bien qué es. Yo con mi pre-reporteo he logrado saber que existe algún documento o existe cierta información que me va a permitir llenar esta pieza del rompecabezas, y es esto lo que necesito, ¿vale? Entonces, ojalá, y ahí también es ver bien cómo lo vamos a usar, porque por ejemplo, si siempre lo más recomendable es demostrarle a otra persona, a nuestra contraparte, es yo sé lo que estoy pidiendo y yo conozco cómo funciona la ley. Entonces, y lo ideal para ello es usar el lenguaje que ellos usan, el lenguaje archivístico o legal, ¿vale? Usarlo en nuestras solicitudes y para que quede lo más claro posible. Si es que nosotros logramos obtener el nombre del documento, si es que es una resolución, un decreto u otro, llamarlos por su nombre, ¿vale? Si es que y ocupar el lenguaje archivístico, por ejemplo, de esto o legal, que, o sea, por ejemplo, nosotros cada vez que leemos un documento escrito por un abogado, es ese abogadez que generalmente odiamos. En este caso tenemos que aprender a usarlo también a nuestro favor. Y usarlo también citando leyes, citando los fundamentos legales,
apelando a ciertas cosas. Por ejemplo, yo cada vez que solicito una información, como ya me conocí, ya me conozco la ley, conozco sus alcances y conozco sus limitantes, por ejemplo, si yo voy a pedir, no sé, a ver, por ejemplo, quiero saber suicidios en las cárceles, por ejemplo, y quiero pedir la información, voy a pedir la nómina de la nómina de información de personas que se han suicidado en las cárceles en los últimos 15 años, por ejemplo, o en los últimos 5 años, para acotarlo en tiempo. También es súper importante eso, de que si es que voy a pedir por un plazo muy amplio, de repente es mucha información, al aumentar el volumen, aumento las posibilidades de que me la denieguen, entonces mejor acotar. Y a veces incluso fraccionar fraccionar las solicitudes, que eso viene un poquito después, ¿ya? Pero básicamente que lo importante es que las solicitudes no sean genéricas, que sean lo más específicas posible. Por ejemplo, si yo voy a pedir la información a Gendarmería sobre los suicidios en las cárceles, si yo le pido, quiero el listado el listado de todas las personas con nombre, apellido, edad, RUT, etcétera, que de todas las personas que se suicidaron en las cárceles en los últimos 5 años. Lo más probable es que yo ahí me abra un flanco y me lo denieguen. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo una información que a lo mejor puede ser considerada como que es el nombre y apellido de personas, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si es que yo dependiendo de qué es lo que estoy reporteando, por ejemplo, si yo quiero hacer un artículo sobre el número de personas que se han suicidado y cómo se ha abordado eso en las cárceles, no es necesario que yo tenga el nombre y apellido de cada uno de ellos, pero sí me gustaría tener la información estadística. Entonces yo de mi solicitud puedo eliminar la información, por ejemplo, del nombre. O, por ejemplo, si es que aparece en algún documento completo, yo sé que, por ejemplo, la ley establece, porque una de las causales de reserva de información que establece la ley, por lo menos acá en Chile, es que hay información que es considerada privada de terceros, y si es que hay información que considera datos personales, no te la van a negar, no te la van a entregar. Pero, por ejemplo, existe también un principio, que es el principio de divisibilidad, que no sé si ustedes han visto los informes desclasificados de la CIA, que son estos documentos que aparecen con muchas partes tarjadas, que es básicamente lo mismo. O sea, este es el principio de divisibilidad, que es que hay información que es pública, pero que contiene parcialmente información que puede estar, que pueda ser objeto de alguna causal de reserva. El principio de divisibilidad, que por lo menos la ley chilena lo establece, no todos, establece que cuando ocurre eso, yo puedo pedir que me tarjen la información. Cuando eso no se explicita en una solicitud, o si yo como periodista no sé que tengo ese derecho a pedir esa información, muchas veces el organismo te puede decir, no, mira, es que ¿sabe qué? El documento que usted me está pidiendo contiene los nombres y RUT o DNI o información personal de personas que no se la puedo entregar porque es información privada. Entonces no le puedo entregar el documento. Entonces yo le puedo decir, ¿sabe qué? Yo le puedo exigir igual que me entregue el documento, pero que me tarje toda la información que esté considerada bajo esa causal de reserva. Entonces así yo destrabo eso. Entonces yo cada vez que voy a pedir una información estadística u otra que especifique, por ejemplo, que contenga que pueda tener algún punto del cual agarrarse para denegar la información, yo siempre en la solicitud pongo que esta solicitud se recuerda que existe el principio, se debe coger el principio de divisibilidad, donde si es que parte de la información no se puede entregar por estar bajo condiciones de reserva, se debe entregar igual, protegiendo esas partes y liberando toda la parte que sí es pública. Entonces también así me he asegurado
que yo le estoy diciendo a la otra contraparte, señor, yo sé las cosas que me permite la ley, yo sé las cosas, yo sé que lo que le estoy pidiendo puede tener alguna causal de reserva, pero aún así le estoy demostrando que yo conozco la ley y que aún así me lo tiene que entregar. Entonces, y especificando cuáles son esos principios, es que están en el artículo 11, en el numeral de la letra E, etc. Entonces, al hablarle también con los términos legales y los términos archivísticos, o sea, identificando, por ejemplo, si es que estoy buscando un decreto, que es el decreto número tanto, tanto, del ministerio tanto, tanto, emitido en tal fecha, yo le estoy demostrando a la gente que, ojo, a esta persona no va a ser fácil negarle la información porque sabe cómo funciona la ley y cuáles son las cosas que le permite y que no le permite hacer. Y eso te empodera y finalmente te da puntos en esta pelea de poder para acceder a la información, ¿ya? Entonces, ser lo más precisos posibles al momento de identificar los documentos, fechas, rangos de tiempo, materias, los autores, etc. Toda la información que ustedes tengan para poder precisar lo más posible lo que van a pedir, lo pueden ir precisando. Y también ahí, bueno, ahí también el ver bien el cómo se va a presentar y cómo van a redactar también para muchas veces no evidenciar lo que están haciendo. Muchas veces cuando nosotros pedimos información tenemos que tener claro que podemos estar evidenciando también nuestras intenciones y nuestros objetivos, ¿vale? O sea, por ejemplo, si yo voy a pedir los contratos, no sé, los viáticos recibidos por una autoridad en sus viajes, por ejemplo. Si voy a pedir esa información y yo tengo, a partir de que tengo una fuente de que me dijo que el subsecretario de Transportes, por ejemplo, fue a hacer un viaje y que se gastó mucho más viáticos de lo que le correspondía, etc. De repente, si yo pido los viáticos de ese subsecretario, el subsecretario va a quedar en evidencia de inmediato que lo estoy persiguiendo a él. Y voy a evidenciar mis cartas y lo voy a alertar de lo que estoy haciendo. Entonces mi estrategia ahí falló. Entonces, por ejemplo, lo que yo hago ahí es ocultar un poco. Voy a pedir los viáticos del subsecretario, pero a la vez de otros 20 funcionarios de ese mismo ministerio, y además aprovecho de pedir de otros 2 ministerios más para ocultarlo. Finalmente, sabiendo que estoy buscando a una sola persona, mi estrategia para ocultar la información y ocultar mis intenciones es meterlo dentro de un paquete, ¿ok? Para que no se sepa que, lo estoy buscando solamente a él, sino que estoy buscando una cosa mucho más amplia, y entonces puedo ocultar de cierta forma las intenciones de lo que estoy buscando. Entonces, bueno, de ahí también es el tema de cómo debemos dividir y acotar la información a pedir, porque muchas veces es muy amplio lo que estamos solicitando. Entonces, hay que mirar bien que si es que pido mucha información me la van a denegar. Entonces, por ejemplo, si yo voy a pedir información necesito información de los últimos 20 años, de los últimos 15 años, por ejemplo, mejor no pedirlo en una sola solicitud, sino que pedirlo en 2 o 3 por años distintos, por los primeros 5 años, después 3 días después los siguientes 5 años, y después 3 o 4 días después los siguientes 5 años. De forma de que no nos digan, sabe que su solicitud contempla mucha información y no se la puedo entregar, sino que, bueno, finalmente me hizo una solicitud más manejable y yo finalmente me tienen que responder de forma individual a cada solicitud, y de cierta forma los obligo a parcelar la búsqueda y que me las vayan entregando. Ok, bueno, voy a ir resumiendo un poquito porque creo que me he extendido ya bastante.
Pedir también la misma información a distintas instituciones, porque muchas veces hay información que no está solamente en una sola institución, sino que está en distintos lados. No sé, por ejemplo, hay información de salud que puede estar en un ministerio, que puede estar en un hospital y que puede estar en un servicio local. De repente pedir en los tres lados la información, porque siempre esto es también como una pesca de arrastre, de cierta forma, o una forma de pesca con múltiples anzuelos. Siempre voy a aumentar las posibilidades de que pique el pez si es que tiro más anzuelos y más carnada. ¿Ok? Entonces, de la misma forma, esto funciona de la misma forma. Voy a aumentar las posibilidades de que me llegue la información si la pido en paralelo a distintas organizaciones. Quizá una no me la vaya a entregar, pero las otras dos sí. Quizá una se vaya a demorar los 20 días, pero otra se vaya a demorar 5. Y quizás voy a poder, y además también podría llegar incluso a demostrar cómo distintas organizaciones sobre una misma información tienen datos completamente distintos, y puedo abrir otro tipo de casos, ¿ya? Otra cosa, ser siempre creativos. No se restrinjan a sí mismos ni dejen de solicitar algo porque crean a priori que no se les va a entregar, ¿ok? Siempre es mejor tener una respuesta negativa o un rechazo o no haberse tirado y no haberse solicitado nada y haberse quedado con la duda de qué hubiese pasado si nos hubiesen otorgado la información. El siguiente, el consejo 9 es que no desistan. Una vez que les denieguen la información, por favor, nunca digan, bueno, me la negaron, no importa, ya no me sirve, y la dejen morir. Las solicitudes no se acaban hasta que nos llegue la respuesta definitiva, ¿ok? Y si es que hay que pelear en los organismos que correspondan, algunas veces en tribunales, para poder acceder a esa información, incluso aunque ya después no me sirva para el reportaje o para el producto que estoy haciendo, pelearlo igual, pensando en este interés que yo les planteaba desde un comienzo, de que esto no es solamente pedir información, sino que cada ejercicio que hacemos de solicitud de acceso a información pública es fortalecer un poco más la democracia. Cada portazo que nos pegan al denegarnos información o al entregarnos información parcial o incompleta es una bofetada también al funcionamiento democrático de los países. Entonces, nuestra misión es pelearla y poder seguir con el proceso hasta poder destrabarla y poder entregar los fundamentos para que se pueda destrabar la información y nos llegue, ya sea, ojalá a tiempo, y si es que nos llega a destiempo, también va a ser positivo. ¿Ok? Esto es lo que nos va a permitir ir fortaleciendo el ejercicio de este derecho. Y por último, nunca dejen de reportear mientras se espera una respuesta. He visto también que muchos colegas, muchos alumnos que he tenido en las universidades donde he hecho clases, que se quedan tranquilos con que solicitaron la información, bueno, ya la pedí, y se quedan esperando a que les llegue. Eso es un error. O sea, como les decía antes, la solicitud de transparencia no reemplazan el reporteo. Es una herramienta más del reporteo y es una de las tantas vías que considera el reporteo. Si en el momento en que yo pedí una información, de inmediato yo estoy tratando de conseguirla por las viejas vías del periodismo a través de fuentes, de alguna filtración o de buscar cómo conseguir esa información para incluso, ojalá, bueno, que me la entreguen antes de que se venzan los plazos. Entonces es muy importante que el periodista aplique los conocimientos, contactos y fuentes de forma paralela, para intentar de forma paralela conseguir la información que estamos buscando. ¿Ok? Entonces esos son como los 10 como consejos principales, básicos, que son comunes para todos nuestros países, que después les voy a compartir en un documento para que tengan mayor detalle. Y Quetzali me está diciendo por interno, me dicen por interno, señor director, que estamos más o menos cortos de tiempo, entonces no sé si... Sí, bueno, que más bien ahora que has terminado tu decálogo. Así que hasta este momento alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, alguna cosa que podamos compartir. Sí, exactamente. Entonces ya tengo 5 personas que quieren hacer preguntas. Entonces vamos a arrancar con Ángel, que él tiene 2 preguntas. Listo, hola Juan Pablo, hola a todos. Yo tengo 2 preguntas, las voy a
condensar rápido. La primera es, mencionaste Cuba, Venezuela y Costa Rica como países donde no hay legislación sobre información, acceso a la información pública. Entonces, si tienes conocimiento de, no sé, grupos de periodistas que estén empujando a que esto suceda, o si hay al menos algún plan o no se discute. Y la segunda, yo hago periodismo de verificación y usualmente pues tengo que, digamos, lo que hacemos nosotros en el medio es pedir la información para estar preparados, ¿no? Pedir la info pública antes. Entonces, si tienes algún consejo específico, porque a veces las autoridades hablan o lanzan datos que, digamos, hasta hoy tal cosa, entonces hoy tengo que hacer la solicitud y me pongo a buscar la info, pero eso me puede tomar varios días para contrastar el dato que dio la autoridad o el funcionario o la funcionaria. Sí. Entonces, ¿algún consejo por? Bueno, sobre lo primero, o sea, yo sé que hay grupos, tanto de periodistas como ciudadanos en todos los países que han tratado de impulsar esto de distintas maneras. Ojo que hay países donde no existen leyes, pero sí existen cuerpos normativos que permiten acceder de alguna forma a la información pública. El caso de Venezuela, Cuba, son casos complejos, o sea, de partida no estamos hablando, son países donde no hay democracia de partida. Entonces, y como les decía antes, el acceso a información pública es un síntoma de una democracia ya establecida y de una democracia relativamente sana. Mientras mayor sea el acceso a la información pública, es un mayor signo de que en ese país hay una democracia más plena, más desarrollada, que pueden tener 1.000.000 de otros problemas, pero existen. Entonces, en el caso de Cuba y de Venezuela, claro, existen las peleas como existen las peleas de los derechos, de miles de derechos civiles que están ahí, que quedan relegados bajo los regímenes. Entonces, claro, ahí están las dificultades de que se puedan aplicar los mecanismos, y ahí es compleja la cosa, y ahí yo creo que las vías de la transparencia son bien restringidas, y no son como las más recomendables de aplicar, porque son una apuesta que muchas veces no te va a dar, y también sabemos que en varios de esos países la información pública tampoco es confiable. Entonces también cuando estamos hablando de regímenes que no son democráticos, tampoco la información es pública, la información que manejan los organismos públicos es confiable. Entonces también que acceder a información que no es confiable tampoco es una garantía de nada. Entonces ahí, claro, hay grupos. De hecho, yo el semestre pasado estuve haciendo un taller a un grupo de periodistas de Cuba no sobre acceso a información pública, tratamos el tema y lo conversamos, pero sobre herramientas, sobre técnicas de investigación periodística, sobre todo en regímenes en lugares que son más complejos y que tienen mayores restricciones. Y uno de los principales problemas era precisamente la falta de acceso a información pública y la falta de información creíble también. O sea, sobre todo cuando estamos hablando de estos organismos, o sea, si yo le voy a pedir información a Maduro sobre los detenidos, yo sé que no me van a entregar la información real. Me van a entregar la información que ellos quieren hacerlo. Si voy a pedirle lo mismo a los Castro, ni siquiera se van a la lata de responderme. Se van a reír, nada más. Entonces, claro, ahí son otras las complejidades que se manejan. Y respecto a lo segundo, en el tema de la verificación, claro, o sea, yo también, de hecho, en el último tiempo he estado haciendo verificación, y para la verificación no he estado usando tanto la ley de transparencia pasiva, la solicitud de transparencia. O sea, lo que sí he estado ocupando y mucho es precisamente las vías de transparencia activa. Por ejemplo, no sé, si es que un organismo lanza tira una información a la fecha de hoy, generalmente, si yo lo voy a verificar, y como tengo la premura de verificarlo lo más rápido posible, la ley de transparencia, por lo menos acá en Chile, no me funciona tanto, a menos que
porque establece plazos que son mucho más amplios. Lo que sí hago muchas veces es ingresar la solicitud e inmediatamente llamar a la persona que esté a cargo y que esté gestionando las solicitudes para hablar con ella y decirle, mira, ¿sabes qué? Acabo de ingresar una solicitud. Yo sé que ese documento lo tienen a mano porque la autoridad entregó esa información hoy día en la mañana. Si bien, o sea, empiezo a gestionarla a través de la gente del encargado de comunicaciones, por ejemplo, o el asesor de esa autoridad, lo empiezo a gestionar inmediatamente para que me lo pasen y de repente me dicen, no, es que lo tienes que pedir por transparencia. Perfecto, lo pido por transparencia, pero básicamente yo lo necesito ahora, entonces te pido por favor, yo sé que esa información la tienen a mano, yo sé, porque el ministro o la autoridad acaba de entregar esa información, no es algo que tengan que salir a buscar, es algo que tienen a mano. Yo te ingreso la solicitud, pero te pido por favor la premura para poder entregármela y la empiezo a gestionar. Empiezo a, como decimos acá en Chile, a pololearme al encargado de tramitar esto para que para de cierta forma obtener un fast track de la respuesta y poder justificarle que si es que la información está ahí disponible, me la puedan hacer llegar lo antes posible y que se lo pido por transparencia para que quede por los registros de que se solicitó por transparencia, pero que empiezo a hacer las mismas gestiones que haría como periodista sin una ley de transparencia para que me la entreguen de forma más rápida. Generalmente cuando pasa, a mí por lo menos cuando me pasa eso, que no sé, el presidente o alguna autoridad entregó una cifra en un punto de prensa hoy en la mañana y yo lo quiero verificar para poder publicarlo o esta misma tarde o mañana, generalmente yo aplico más a llamar a la gente, a los asesores. A los asesores de comunicación, a los asesores de prensa. Generalmente el uso más sistemático y más profundo de la ley de transparencia es más útil cuando nosotros hacemos trabajos más programados, para, por ejemplo, también de repente hay información, por ejemplo, algún chequeo, alguna verificación de algún discurso público, que de repente alguna persona lanza un dato. Y ahí nosotros también tenemos que evaluar, bueno, si es que nosotros pedimos esta información para poder corroborarla, se va a demorar varios días. Pensémoslo ya, en 5 días por lo bajo, pero se podría llegar a demorar los 20. ¿Vale la pena que yo en 20 días más reflote esta información para poder verificarlo? ¿Va a tener validez en ese momento? ¿Puedo hacer la solicitud y hacer esa apuesta también? Pero sobre todo cuando estamos peleando en el día a día, yo sigo pensando que lo mejor es llamar a los asesores de prensa, a los asesores encargados, o a las fuentes que nos puedan entregar la información para que no... Porque si es que el ministro vio ese documento y entregó la cifra esta mañana, es porque está en su escritorio. O sea, mejor llamar a alguien que tenga acceso a ese escritorio y que me lo filtre o me lo pase. Y en forma paralela, o sea, siempre es mejor hacer esas cosas en forma paralela, o sea, pedir la solicitud, y si me llega antes, mejor, y si es que no me llega antes, que me la consiga por fuera, e ir haciendo esas cosas en paralelo. Gracias, Juan Pablo. Ahora sigue Silvia, por favor. Hola, buenas tardes. Juan Pablo, mi pregunta comentaste un poco sobre, bueno, cómo conjugar el tema del reporteo diario con hacer solicitudes de información, porque, por ejemplo, yo trabajo en un canal de televisión donde obviamente tenemos que estar todo el rato sacando notas o sacando reportajes un poco más rápido, pero te quería preguntar, o sea, como en tu experiencia, ¿cómo lo haces tú o cómo lo hacías tú un poco para organizar el tema de el reporteo diario o la nota más diaria con la solicitud? Un poco ese tip de organización que a lo mejor a ti te funcionaba. Y por otro lado, te quería preguntar específicamente en Chile si has tenido experiencia solicitando información que tenga que ver con correos electrónicos. Con correo electrónico, obviamente correos electrónicos de instituciones y de funcionarios públicos, claro. Pero si has tenido experiencia solicitando esa información. Sí, mira, sobre lo primero,
como les decía, el tema, si que vamos a usar la solicitud de transparencia para el reporteo diario, en ningún caso he dicho que no se puedan usar, pero hay que usarlo estratégicamente, ¿ok? Entonces, de cierta forma, la solicitud de transparencia las tengo que usar para el reporteo diario, lo tengo que usar para yo controlar mis tiempos y para yo programar mis pautas. Entonces, no tiene que ser algo reactivo. Cuando es reactivo, lo más probable es que no te funcione. Tiene que ser anticipado. Entonces, por ejemplo, yo pido una información que a lo mejor no es para una gran investigación, no es para un gran reportaje, sino que a lo mejor la misma información es noticia. Entonces yo la pido hoy día, y cuando me llegue, voy a tener una pauta para presentar para el día. Entonces, esa es la mejor forma de ir usando las leyes de transparencia, y por eso hay que usarlo de forma sistemática. Se me ocurre algo que pedir, voy y lo pido. Quizás, y le voy haciendo seguimiento, pero me olvido. Puedo ir buscando algunos datos entre medio, de contexto, para ir armando, cosa que cuando me llegue la información, yo ya tengo un pre-reporteo, tengo la información, voy donde mi editor, le digo, tengo toda esta información, ya me llegó la lista de todos los niños muertos en los hogares de menores del Estado. Perfecto. A lo mejor eso a lo mejor puede dar pie para una investigación mucho más grande, pero a lo mejor también me da pie para decir, en una nota del día, tengo todos estos datos, los mando a gráfica para que armen los gráficos, voy a hablar con los expertos, y hoy día podemos tirar en la noche una nota de 5 minutos de cuántos son los niños que han muerto bajo custodia del Estado. Y ya tenemos una nota diaria. Entonces, para la prensa diaria, yo creo que lo mejor es usarlo a priori, no de forma reactiva, no como para poder complementar la noticia del día, no para complementar la cobertura del día, sino que para programar las coberturas diarias que yo puedo hacer a futuro. ¿Ya? Y así yo me puedo ir armando pautas propias también, y te va haciendo la diferencia, y te permite en el momento de presentarte una reunión de pauta, presentarte con una pauta distinta, que es la que te va a entregar el editor por la pauta del día, sino que tú puedas llegar con tu información propia que estuviste gestionando desde hace un mes antes o 2 semanas antes, y si haces 1 o 2 solicitudes por semana, ya te vas a ir armando un plus de que cada semana, de aquí a un mes, vas a empezar un tranco de que cada semana vas a tener por lo menos 2 pautas propias a partir de información que solicitaste. Entonces, eso también es parte de la estrategia que podemos usar para poder usar la ley de transparencia. Y lo segundo que era... con respecto a los correos. De los correos. Bueno, esa es una pelea que aquí se ha dado ya hace harto tiempo acá en Chile. Lamentablemente acá el Consejo para la Transparencia, y de hecho ha llegado a los tribunales incluso, donde han determinado que los correos oficiales no son considerados de acceso público. Y hay una pelea, y de hecho después les puedo mandar un artículo que de hecho salió hace poquito en La Pública, que es una gran amiga de la casa acá también, con Paulette de Solmó, un medio que creó ella, una tremenda periodista chilena, una gran maestra también de periodismo de investigación. Sacaron una página, un sitio donde están gestionando solamente cosas de solicitud de transparencia, y de hecho hace poquito sacaron un artículo respecto de la pelea que hay sobre precisamente el tema de los accesos electrónicos, a los correos electrónicos. Mira, de hecho te lo voy a mandar acá, te mando acá en el chat, te mando aquí el enlace porque de hecho lo tenía abierto, lo estaba revisando hace un ratito. Entonces, claro, ahí está siempre, como les decía antes, este principio de lo público y lo privado es muy amplio, y hay muchas cosas que caben dentro, como otras cosas que por lógica, y otras cosas que quedan a la interpretación. Y por eso mismo es ir dando estas peleas, y esta pelea por acceder a los correos de los funcionarios públicos, es una pelea que se viene dando hace años acá en Chile, y que si bien de cierta forma se ha resuelto en contra de los intereses periodísticos, es una pelea que sigue vigente, que sigue abierta, y que se está dando también en varios otros países. Gracias. De nada. Gracias, Juan Pablo. Ahora sigue Julieta. Por favor, Julieta. Hola, ¿me escuchan bien? Julieta.
Perfecto. Hola Juan Pablo, muchas gracias por esta charla, ha sido muy interesante. Yo soy de Uruguay, de Montevideo. Quería consultarte, en realidad mi pregunta capaz que no tiene tanto que ver con una explicación, pero quería consultarte cómo han sido los procesos de acceso a la información pública en las etapas de represión policial que vivió Chile en 2019-2020. Porque acá en Uruguay los ministerios más difíciles siempre han sido de Defensa y Ministerio de Interior, y bueno, me imagino que hay muchas cosas para consultar en contextos así, y quería saber un poco cómo lo han manejado, y también consultarte si se ha llegado a judicializar alguno de estos pedidos de información, cómo ha ido y cómo ha sido esa experiencia. Gracias. Sí. Mira, yo creo que esos casos que lo que tú planteas son casos súper interesantes de analizar, porque de hecho, bueno, Chile siempre se ha caracterizado por tener como dentro de la región como que uno de la... Bueno, siempre está como la apariencia de que Chile es una de las democracias más fuertes de la región, de sistemas políticos más estables, cosa que quedó en evidencia de que no es así en octubre de 2019, cuando vino el estallido social, y vemos todas las repetidas violaciones de los derechos humanos que se han cometido desde entonces, etc. Precisamente después de ese proceso, sobre todo con las organizaciones policiales, el acceso a la información pública ha sido una pelea. Por cada solicitud que se hace es una pelea. Y que ha llegado generalmente se está haciendo, bueno, y eso, sumado a la pandemia, ha hecho como que todo el sistema de acceso a información pública haya pegado varios pasos hacia atrás, haya retrocedido bastante porque los plazos no se están respetando. No sé, yo he pedido información a hospitales y me dicen, ¿saben qué? Estamos todos pendientes de la pandemia, así que olvídate, no te vamos a entregar nada de información, y si la voy a reclamar al Consejo para la Transparencia, no me dan bola porque también están preocupados de otras cosas. Entonces, todo el tema del estallido social más la pandemia hizo que retrocediera bastante el funcionamiento del acceso a la información pública. Pero si es que se pelea y si se hace bien, se puede lograr información. Por ejemplo, uno de los temas que más se ha discutido acá, uno de los grandes temas sobre el tema de la represión, del actuar policial frente a la protesta, fue, por ejemplo, la presencia de policías infiltrados en las marchas y en las manifestaciones. Y el equipo que trabaja con Paulette Desormeaux en la pública también, este medio, lograron hacer algo que todos pensábamos también que no iban a lograr por ninguna parte, que fue que le entregaran la base de datos de todos los policías que participaron de civil en el periodo acotado en las marchas desde, no sé, creo que era desde octubre de 2019 a marzo de 2020. Por regiones, de qué comisarías eran, etcétera, y lograron que se las entregaran. Entonces, se ha logrado acceder a harta información al respecto. De hecho, también después de dar harta pelea, ellos mismos lograron acceder a las cámaras, a las grabaciones de las cámaras que tenían los policías que estuvieron también trabajando en la represión también de las manifestaciones. Cosa que era impensado. De hecho, todos pensábamos que no, ¿para qué vamos a pedir eso si es que no la van a entregar? Y después de dar una pelea, por supuesto al principio se la habían denegado porque iba en contra de la seguridad interna del país y bla, bla, bla. Por supuesto, cada cosa que se le pida a carabineros o a las policías o al ejército o a las fuerzas armadas, siempre van a inventar que hasta el lápiz que se compraron es un tema de seguridad nacional. Entonces, y de hecho, bueno, yo siempre he preferido reportear a narcotraficantes que a las policías. Siempre me he sentido más seguro reporteando a narcotraficantes que a las policías, o al ejército. Entonces, hasta el momento ha funcionado. En general, el sistema como que se ha pegado a este retroceso, de cierta forma, por las razones sanitarias, los policías también están muy, muy, muy alertas de todo, entonces también hay que ser muy cuidadosos en cómo se pide, pero sigue funcionando, y se ha permitido acceder a harta información
al respecto, como por ejemplo el listado de policías que han sido sumariados y el estado de los sumarios que están, esa información que se puede pedir y que en general, si bien la están demorando y la están dilatando, finalmente existen los mecanismos para poder acceder a ella. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, volviendo un poquito a lo anterior, claro, o sea, en Chile estamos con este problema, ha habido violaciones a los derechos humanos, pero, por ejemplo, hay muchos que dicen, no, es que el gobierno de Piñera es un dictador porque han violado los derechos humanos en este gobierno. Sí, los han violado, pero no creo que sería demasiado pasarse varios pueblos a hablar de que es un dictador o que es una dictadura en Chile, porque hay muchos efectos de muestras de que hay una democracia andando, un proceso constituyente que se está haciendo, etc. Y una de las muestras es un sistema de acceso a información pública que funciona. Siempre es perfectible, pero funciona. Muchas gracias, Juan Pablo. Ahora sigue Lilia, de México. Hola, ¿me escuchan? Sí, ¿verdad? Sí, te escuchamos. Ok, en mi caso, mi pregunta era que, por ejemplo, mencionabas hace unos momentos precisamente esta importancia como la democratización de la información, etcétera, y del acceso a la información. Y, por ejemplo, en mi caso, yo trabajaba haciendo solicitudes de información desde la administración pasada, federal y también estatal. Trataba de utilizar guías de periodistas mexicanos que ellos pues comparten en cursos, etcétera, pero a raíz del cambio de administración no me comparten, incluso he hecho la prueba, ¿no? Con una solicitud de la administración anterior con esta, y no me responden información o me mandan documentos con los datos borrados, o sea, no me dan básicamente nada. Igual con esta excusa de que son datos personales. Entonces mi pregunta es si eso se puede utilizar tal vez para promover algún recurso, no sé si jurídico, porque me parece que sí están bien planteadas las solicitudes, simplemente que ahora me están negando la información que antes me daban. Entonces creo que es una forma también de contrastar que no me están dando esa información que finalmente es pública. Entonces mi pregunta va más para allá, como sí, que ¿qué se puede hacer en ese caso? O sea, si tú tienes una solicitud que en algún momento fue efectiva, después la repites y no lo es, claramente el problema no está en la solicitud, sino que en quién está manejando, en quién está administrando la respuesta. Y de hecho, creo que, o sea, cada solicitud te genera un antecedente y cada solicitud te va generando de cierta forma una jurisprudencia que nosotros la vamos usando. O sea, también siempre es importante si es que existe algún mecanismo para poder acceder a la jurisprudencia anterior. Por ejemplo, nosotros en Chile en el Consejo podemos acceder a la página del Consejo para la Transparencia para ver todos los fallos que ha hecho el Consejo para la Transparencia, para ver, por ejemplo, si es que voy a pedir información sobre los correos electrónicos, por ejemplo, yo puedo ir a ver los fallos anteriores sobre los correos para ver bien qué es lo que ya se ha resuelto y qué es lo que no. O si es que yo he pedido una información anteriormente, yo ya sé, y me la entregaron, después no me la pueden negar porque yo ya sé que ese documento, porque esa información está en poder de ese organismo. Y si no me la quieren entregar, ya simplemente es una decisión política, administrativa u de otro tipo, pero no es porque no tengan la información, sino que porque alguien no me la quiere entregar. Entonces, y yo creo que si es que, o sea, por ejemplo, si tú quisieras levantar tú estás en México, ¿no? Si tú, por ejemplo, vas al INAI y presentas un recurso diciendo, mira, ¿sabes qué? Presenté esta solicitud que me la denegaron por tales y tales motivos, que es exactamente la misma que presenté 2 o 3 años antes y que me la entregaron sin ningún problema, hay una incompatibilidad y precisamente la primera solicitud debiera generar jurisprudencia, decir, ¿sabes qué? Te sirve de cierta forma como un arma para decir, ojo, aquí esta solicitud antes me la entregaron, ahora no puede ser porque la información existe, la información está. O sea, sí, o sea, toda esa información, ¿sabes? Y por eso también es súper importante después tener todos esos backgrounds, conocer buscar toda la jurisprudencia sobre los temas que nosotros estamos buscando, para que en el momento de apelar a una negativa, tirarnos con todo, como decimos acá en Chile, con toda la carne a la parrilla. O sea, tirar todas nuestras armas que permitan justificar que
una solicitud que si nos dicen esta información no existe, ojo, yo tengo antecedentes y tengo pruebas de que esa información sí existe. ¿Cómo la pruebo? Precisamente por una solicitud de este mismo sistema, que ya lo usé, que es exactamente la misma solicitud, las puedes poner una contra otra y poner las respuestas también comparadas, y que un tribunal o un organismo debiese considerarlo. Entonces sí, ¿sabes? Yo creo que siempre esas son herramientas, se convierten en herramientas jurídicas que incluso la pueden consultar también con algún asesor jurídico, dependiendo de la etapa en la que estén. O sea, por ejemplo, hay etapas, por ejemplo, no sé, acá en Chile, la primera etapa de apelación la puede hacer cualquier ciudadano. Si es que ahí te va mal, ya te puedes ir a tribunales y claro, ahí lo mejor es llevarte a un abogado, porque el ciudadano común contra los abogados de un organismo público no tiene mucho que hacer. Pero sí, o sea, todos esos elementos te debieran dar la herramienta y una buena justificación para poder revertir una negativa de información. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Y finalmente, Carolina, por favor. Hola, gracias por la explicación, Juan Pablo, por la presentación. Justamente a mí me surge una duda respecto, porque yo trabajo como freelance, entonces a veces me ha pasado que trabajé en una historia que requería un acceso de información acá en Ecuador, pero también habría sido ideal trabajar en un acceso de información en otro país. Entonces, un poco, ¿cuáles son las redes? Como por dónde empezar a buscar, sobre todo para los freelance, por ejemplo, cuando estamos haciendo algo que involucra más de un país, como si hay tal vez alguna asociación o algún sitio web con información al respecto, o dónde buscar para poder saber, porque yo sentía que estaba en completa oscuridad, ¿no? Y que estaba como tratando de no romper cosas mientras buscaba dónde prender la luz, ¿no? Ya. Quetzali, ¿me puedes compartir pantalla? O sea, ¿me puedes dar autorización para compartir pantalla? Sí, claro. Voy. Ya. Porque precisamente estuve actualizando una pequeña base de datos antes de entrar a esta reunión, estuve actualizando una base de datos que me gusta compartir con la gente de esta red. Listo. Ahí está. Vamos a ver por... ¿dónde lo tengo? Acá. ¿Se ve? Sí. Ya, aquí armé una base de datos donde de cada país de Latinoamérica, de la región, o sea, Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, bla, 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 con un enlace a la normativa vigente que existe de cada país, el año desde cuándo que existe, en este momento en que el ranking está de este ranking que les planteaba anteriormente de países sobre acceso a información pública. Un enlace, o sea, si yo pincho acá, me va a llevar. O sea, aquí van a ir con todos los enlaces, yo les voy a compartir esta información, cuál es el ente regulador al cual pedir la información, y algunas guías, algunos tutoriales, algunos manuales de cómo recurrir en cada país que he podido ir juntando y armando. Entonces les voy a compartir este documento ahora, terminando acá, se los voy a mandar a Quetzali para que se los comparta a todos, junto también con el decálogo de estos 10 consejos comunes que estuvimos conversando hace un rato, porque aquí también funciona, o sea, claro, o sea, cada uno puede manejar mejor o peor lo de su propio país, pero claro, sobre todo los freelance, o muchos de ustedes que de repente están haciendo investigaciones en proyectos transnacionales, no sé, se les ocurre trabajar con el ICIJ y quieren hacer una investigación transnacional y quieren pedir información, no saben bien cómo pedirla, aquí les van a tener la guía como para poder guiarse por cada país, para poder tener acceso a la ley, para poder revisarla y comprenderla, para poder, en los países que existe alguna plataforma para ingresar las solicitudes, también van a tener los enlaces para poder hacerlo. El ente regulador, por si es que en algún momento tuvieran que llegar a pedir o solicitar algún tipo de apelación, también para poder hacerlo, y en algunos casos donde pude encontrar algún tipo de tutorial o algún tipo de manual de cómo hacer uso de la ley de transparencia en cada uno de los países. Y eso se lo voy a entregar ahora cuando salgamos. Gracias. Genial, muchísimas gracias, Juan Pablo. Bueno, pues esas son las personas que teníamos anotadas para las preguntas. No sé si hay alguna otra pregunta.
Y si no, no sé si hay algo más con lo que tú quieras comentar antes de cerrar, Juan Pablo. No, o sea, básicamente esto es, o sea, no olvidar que esto es un trabajo constante y sistemático, o sea, y el switch, el cambio de switch que les planteaba desde el principio, o sea, pensar que esto no es una sola solicitud, no es algo a la rápida, no es un trámite más dentro del reporteo, sino que hay una lógica que va mucho más allá de que es fortalecer un sistema que también ayuda a fortalecer las democracias y ampliarla y ampliar siempre el abanico de lo que estamos, de lo que es público y lo que no. Entonces, los invito a empezar a hacer solicitudes, a pensar constantemente en su generación de pautas, más allá del cómo yo voy a cubrir lo que me mandaron a cubrir ahora, es el cómo yo voy a poder generar pautas nuevas a partir de información pública que yo puedo empezar a solicitar. Es la mejor forma, uno, de ir fortaleciendo el sistema y dos, de ustedes apropiarse del arma que significa el acceso a la información pública y convertirla en parte de su propio arsenal cotidiano para hacer su reporteo. Entonces los invito a eso y a empezar a explorar, empezar a cómo empezar a jugar con esto. Y esto también es mucho de ensayo y error, mucha prueba, y se van a equivocar. Y la idea, y por supuesto, y cualquier cosa que necesiten, cuenten conmigo. Mi correo lo tiene Quetzali, Jordi también. Y cualquier cosa me pueden escribir, si que tienen de repente alguna duda o alguna cosa que los pueda ayudar. Cuenten conmigo, como siempre le he dicho a Jordi, soy un secuaz para cualquier fechoría periodística que quieran hacer. Así que eso. Muchas gracias a ustedes por esta invitación. Fantástico, Juan Pablo. Muchísimas gracias. Siempre es súper enriquecedor escucharte y que puedas compartirnos con nosotros. Ese Excel que nos mostraste al final es así como que, wow, lo que todos que estamos esperando. Y entonces, pues muchísimas gracias de verdad. Y por eso lo dejo una para el vez final. más. Claro, y por favor, por unirte a la quinta generación y ser también como tutor de esta generación que es muy, muy amplia. Y pues bueno, le cedo ahorita la palabra a Jordi para que cerremos ya la sesión. Muchas gracias, Juan Pablo. Muchas gracias, Ketz. Bueno, ya también no quiero repetir lo que dijo Quetzali. Estamos muy contentos de que año con año nos sigas acompañando, Juan Pablo. Yo más bien les quiero dejar también una reflexión a los chicos y chicas de esta generación. Por supuesto que hay diferencias entre las leyes de acceso a la información entre países y por supuesto que cada país, incluso los que tienen leyes y legislación de transparencia, es difícil conseguir que se respondan las solicitudes, pero como decía Juan Pablo al final, hay que aceitar esta práctica y yo me atrevería a decir que aún si no tienes la certeza de que te puedan responder, no hay que dejar de pedir la información. Aún si no estás en un país donde tengas todas las certezas de que te pueden hacer llegar las respuestas, busca la manera y si no, no sé, o sea, hace poco conversaba con Silvia es de nacionalidad cubana, está en Chile, vive en Chile, pero también creo que está bien ir explorando otros sistemas para que en algún momento, si es que llegan a darse esas leyes, no te agarren, pues digamos, en pañales, ¿no? Entonces ahí Claudio Cifuentes nos mandaba ya una propuesta de por qué no hacemos también unos sets, unos paquetes de peticiones de información de un tema a nivel regional. Bueno, pues vayámosle poniendo cabeza, hagámoslo. Y bueno, quería terminar con eso, Juan Pablo. Bueno, de hecho, uno de los documentos que les compartí previamente hace ese ejercicio de pedir la misma información a distintos países e ir evaluando la pertinencia, la rapidez y el acceso finalmente a la información sobre un mismo tema en distintos países. Yo creo que podría ser un súper lindo ejercicio que podría realizar la quinta generación. Fantástico. Bueno, pues vamos a tomarnos una foto para tener registro de que nos vimos, de que aquí estuvimos tomándonos un cafecito mientras aprendíamos. Entonces, la voy a tomar yo. Ahí veo que me empiezan a poner sus camaritas. Muy bien, entonces a las 3 saludan, ¿va?
Hola Augusto, hola Betty. Bueno, entonces saluden. 1, 2, 3. Primera foto. Y espérenme. A ver, a partir de Danae, Claudia Rivera, Mandy, Brian, Joana, Julieta Bugaskov y Yulet, si quieren salir, este es el momento. Esther, Mamani, sonrían. 1, 2, 3. Ok. Fantástico. Bueno, chicos, si quieres aquí dejar